El Kiosco. Vamos a ver qué es lo que traen algunas de las primeras planas, qué es lo que trae el kiosco el día de hoy, porque fue uno de los temas que se le preguntó a la presidenta Claudia Sheinbaum, precisamente las declaraciones que hizo la embajadora de Canadá en Estados Unidos sobre el encuentro que tuvieron el presidente electo de la Unión Americana, Donald Trump, y el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau. El periódico Reforma, en su primera plana, trae ahí la nota: pinta Canadá raya, no somos iguales. Trae una tabla ahí comparativa de lo que se ha decomisado de fentanilo y también el tema de migrantes. No es lo mismo, dice el periódico Reforma, según ellos, lo que sucede en Canadá que en México. Pero hay que irnos paso a paso, Arlene, qué es lo que traen algunas otras planas con este tema. Porque esta reunión se dio el fin de semana entre Donald Trump y Justin Trudeau. Y quien da las declaraciones es la representante de Canadá en Estados Unidos. Y viendo las notas, revisando las notas que circularon el fin de semana, en realidad la representante diplomática no habla de que México y Canadá sean distintos, ¿eh? No es así de no somos iguales, no fue lo que declaró ella. Lo que declaró ella fue de que Justin Trudeau, según su explicación, buscó darle a entender a Donald Trump que hay diferencias en el tema migratorio y en el tema de las drogas. Jamás dijo, es que no somos iguales, no nos comparen. No fue lo que dijo. Y sí, algunos periódicos sensacionalistas, amarillistas como el Reforma, traen eso de pinta su raya, dice que no somos iguales, entre comillas, pero no fue lo que le dijo. A la presidenta le dicen, oiga, ¿cómo ve estas declaraciones que se están dando? La presidenta claramente dice, no sé a qué se refiera con esto, pero a México se le respeta, y más con sus socios comerciales. El mensaje muy importante que da la presidenta Claudia Sheinbaum el día de hoy, Arlene. Así es, y no sería la primera vez que la presidenta habla de este tema. Ya en otras ocasiones ha mencionado que México es un gran país. Hoy lo dejó muy claro y vamos en diferentes sentidos. En primer lugar, ella menciona que México es un gran país al cual hay que respetar, ya lo mencionabas, Miguel. Por otro lado, también menciona que ya quisieran tener la riqueza de México, habla de cómo tenemos una riqueza cultural que todas y todos los mexicanos conocemos, y también explica que por supuesto que no somos iguales. Tenemos diferencias en las necesidades, en la población, en la cultura. Sin embargo, esto no nos hace menos, nos hace iguales. Y estas declaraciones, Miguel, han tenido mucha simpatía con el pueblo mexicano, preguntándole a la gente, o incluso las declaraciones en redes sociales, la gente se siente representada con tener una presidenta que pone la frente en alto ante este tipo de declaraciones. Recordemos antes con los presidentes pasados, un Fox que dijera que no se me vaya a enojar Estados Unidos, come si te vas, un Felipe Calderón dejando intervenir a la DEA en la seguridad mexicana. Ahora estamos viendo una presidenta que está luchando, como lo hacen todas las mujeres todos los días, con la frente en alto y con dignidad. Y eso es algo que no se veía. Recordemos que el machismo también existe en la política mundial, donde probablemente por haberla visto mujer pensaron que no iba a salir a la defensa como lo hizo. Exacto, se quedaron pues con el pensamiento antiguo, retorcido, rancio sobre las mujeres. Hoy la presidenta habla así de estas declaraciones de la representante diplomática de Canadá en Estados Unidos. No vamos a caer en una provocación de qué país es mejor. Lo que sí es que a México se le respeta, y más por nuestros socios comerciales. Esa es mi función y esa es la función de todas y todos los mexicanos. Nosotros somos un grandioso país con enormes riquezas, con nuestras problemáticas que estamos atendiendo y un futuro, un presente y un futuro muy promisorio. Entonces, México es un gran país. Ahora, las problemáticas son distintas, sí. Recientemente se dio a conocer, Canadá también tiene un problema muy grave de consumo de fentanilo. Y en algunos estados o ciudades donde se liberalizó el consumo,
se ha generado problemas muy graves. Entonces tiene problemas de funciones debidas a la adicción de opioides. México las tiene en muy bajo nivel, no porque no haya problemas de adicción en México, pero no tiene que ver con este consumo de fentanilo que hay en Estados Unidos y Canadá. Entonces sí somos distintos. Lo que sucede es que hay realidades distintas en el tema migratorio y en el tema del consumo de drogas y del tráfico de drogas. Lo que sucede en Canadá es distinto a lo que pasa en México, y también no perdamos de vista que es distinto también por los valores que tenemos los mexicanos. México no tiene un consumo desbordado, una pandemia de consumo de fentanilo como ocurre en Estados Unidos, y también en Canadá se está consumiendo fentanilo, problema que no tiene México. Y México ha extendido la mano a países hermanos como Estados Unidos, por ejemplo, con tema de información. México ha invitado a Estados Unidos a que dé información a los jóvenes, y también que haya una campaña para que haya unión dentro de las familias, que no haya desintegración, y que dentro de las familias, con una integración dentro de las familias, pues se refuercen esos valores culturales, morales, que no dejen a la deriva a los jóvenes, que los dejen en el abandono. Hablando de temas también internacionales, en la relación México-Estados Unidos, se puso nuevamente sobre la mesa el tema de los migrantes mexicanos en Estados Unidos, por el tema que tiene Donald Trump con este plan que tiene de realizar deportaciones masivas de migrantes. Y hoy la presidenta Claudia Sheinbaum explicó cuál es la aportación de los migrantes a la economía de Estados Unidos. Los migrantes tienen un peso muy importante, Arlene, a la economía de Estados Unidos. Sin los migrantes, sin su fuerza de trabajo, México saldría perdiendo, perdería un porcentaje, al menos un número porcentual de su Producto Interno Bruto. Así es. Regresando un poco al tema de Canadá, no quiero dejar ir el punto donde la presidenta menciona que también Canadá tiene un tema serio de fentanilo, que poco se habla, pero que existe. Y que también, por otro lado, no podemos permitir que se utilice a México con fines internos de elecciones. Recordemos que Canadá está pasando por un proceso electoral, así como lo acaba de pasar Estados Unidos y como lo pasó el año pasado México. Estos cambios, pues sin duda alguna, tienen mucho que ver con las controversias políticas que puedan existir, pero México no va a ser carne de cañón. Y sobre lo que mencionas de Estados Unidos, es muy importante visibilizar el esfuerzo que tenemos, porque sin duda alguna dignificamos el trabajo. La presidenta muestra datos que han sido investigación de la compañera Viri Ríos, una compañera investigadora que ha hecho posible esta información. Vamos a escuchar. Que por cada 131 empleos creados en sus filiales mexicanas, generen 333 empleos en Estados Unidos. El trabajo inmigrante crea empleos en Estados Unidos porque aumenta los ingresos de las empresas. Por cada 10 inmigrantes que existen en la fuerza laboral de Estados Unidos, se crean entre 1 y 2 empleos para nativos de Estados Unidos. La inversión de mexicanos en Estados Unidos crea 123,000 empleos en Estados Unidos. Las y los mexicanos que trabajan allá, sea que tengan documentos o no, el 20% o poco menos del 20% lo envían en remesas, pero el 80% de sus ingresos lo invierten en Estados Unidos. 80% de los salarios que las y los trabajadores mexicanos ganan en Estados Unidos se consumen en Estados Unidos. Si las y los trabajadores mexicanos dejaran de consumir en Estados Unidos, la economía se contraería en 1% del PIB en Estados Unidos. Eliminar el consumo de las y los trabajadores mexicanos sería equivalente a destruir el valor generado por la totalidad de la agricultura, la pesca y la silvicultura en Estados Unidos. ¿La que sigue? Aquí está. Adelante. El 52% de los salarios de migrantes mexicanos pagan seguridad social en Estados Unidos. Si la migración legal se redujera en 50%
a lo largo de 10 años, la deuda del Seguro Social aumentaría en 13% en Estados Unidos. Si la migración aumentara en 200,000 inmigrantes al año, la solvencia del Seguro Social se extendería por 2 años, aumentando sus reservas en 284,000 millones a lo largo de 10 años. Los migrantes indocumentados contribuyen con 13,000 millones de dólares al año al Seguro Social. Como no tienen documentos, pues muchas veces no reclaman los beneficios de la Seguridad Social. Entonces el 92% de ese dinero termina beneficiando a las y los estadounidenses. La terminación del DACA, aprobada por Trump, reducirá las contribuciones a la seguridad social en 19.9 mil millones de dólares a lo largo de 10 años. Ya lo mencionaba el secretario de Economía de nuestro país la semana pasada. De llevar a cabo un plan de aranceles y de deportaciones masivas, sería como si Estados Unidos se diera un balazo en el pie. Vamos a ver si eso es lo que quiere Donald Trump. Y ahí están los datos. Explicaba la presidenta el valor, el peso que tiene el trabajo de los migrantes en Estados Unidos. Ya veremos qué es lo que sucede. Eso sí, México mantiene la demanda, como muchos migrantes, de que se regularice el trabajo de los migrantes allá y que se reconozcan sus derechos. Porque eso sí, los migrantes aportan, pero están en severas desventajas frente a lo que ocurre en realidad en Estados Unidos. Y hablando de la Unión Americana, a veces, Arlene, se piensa que lo que sucede en Estados Unidos es lo mejor, que son los más avispados, los más vivos, que sus instituciones de seguridad son las mejores o las instituciones que regulan el tema de los medicamentos son los mejores. Por ejemplo, allá está la FDA y aquí tenemos a la COFEPRIS. Y muchos países en el mundo, cuando dice la FDA lo avala, se van como borregos y dicen la FDA lo está aprobando. Pero ¿qué sucede? ¿Qué ha sucedido en Estados Unidos? No hay que perder de vista que hace ya más de una década atrás, en Estados Unidos se permitió que diversos medicamentos tuvieran, en sus componentes tuvieran fentanilo. Y fueron medicamentos que en un principio se vendían como para llevar tratamientos, padecimientos de cáncer. Personas que estaban enfrentando cáncer consumían medicamentos con fentanilo, pero después se empezó a meter fentanilo en otros medicamentos o ese mismo medicamento se empezó a distribuir, a vender, a recetar para dolores como dolor de cabeza, para cuestiones como dolores musculares, y el fentanilo se empezó a consumir muy fuertemente en Estados Unidos precisamente porque las farmacéuticas vendía esta idea de que el fentanilo era para todo. Hoy se reprodujo un video y se explicó cómo fue que esto pasó en Estados Unidos, cómo las autoridades permitieron que diversos medicamentos tuvieran fentanilo y que el consumo explotara precisamente en la Unión Americana. Así se explicó esta mañana. La crisis del fentanilo en Estados Unidos podría llamarse ya epidemia, pues su consumo problemático ha cobrado la vida de cientos de miles de estadounidenses. Un opioide que se apoderó poco a poco de las calles en nuestra nación vecina, pero que a diferencia de otras sustancias, surgió desde el sistema de salud. La crisis de los opiáceos inició en la década de los 90, cuando laboratorios médicos hicieron una comercialización descontrolada de analgésicos, opioides sintéticos, como el Oxycontin, haciendo uso de personal médico para ofrecer recetas sin precaución. Esto provocó que se disparara la demanda del opioide por el rápido crecimiento de la adicción. Se tiene registro que desde 2012, personal médico alentado por la empresa Purdue expidió 282 millones de recetas de Oxycontin, Vicodin, Percocet, entre otros, con el consiguiente daño a la salud de los consumidores, incluyendo el fentanilo altamente adictivo también. En el 2017, la farmacéutica Purdue fue demandada en 500 condados de 40 estados de la Unión Americana por parte de particulares y autoridades locales por haber comercializado el Oxycontin. Así, de pasar a ser un medicamento que fue recetado en Estados Unidos sin ningún control,
el fentanilo, que es 50 veces más potente que la heroína y 100 veces más que la morfina, se convirtió en una droga sintética que es adquirida ahora de manera ilegal. Las muertes por sobredosis han aumentado en Estados Unidos durante décadas, pero la aparición del fentanilo ha provocado un gran incremento, representando la gran mayoría de muertes por sobredosis e insuficiencia respiratoria en los últimos años. 2022 fue el año que más víctimas se alcanzó por fentanilo en Estados Unidos. Datos del Centro Nacional de Estadísticas de Salud señalan que en ese año se registraron 111.029 muertes, 76.226 por consumo de este opioide. Y es que en una sola dosis de 2 miligramos de fentanilo es letal para el cuerpo humano y provoca en instantes una sobredosis y con ello la muerte de la persona. Pero, ¿por qué este opioide es tan adictivo? Al igual que otros opioides como la heroína o la morfina, el fentanilo interactúa con los receptores del cerebro que controlan el dolor y las emociones. Estos receptores responden normalmente a sustancias químicas que libera nuestro cuerpo para hacernos sentir bien, como por ejemplo comer, beber o tener relaciones sexuales. Su uso continuo crea rápida dependencia y dosis más fuertes. La elaboración del fentanilo es más barata y rápida, favoreciendo su comercialización. El fentanilo en el sistema médico se produce en fábricas reguladas por el gobierno de Estados Unidos, pero sus precursores llegan también a los mercados de drogas ilícitas desde Asia directamente a puertos estadounidenses o a través de México o Canadá. En Estados Unidos, el consumo del fentanilo se registra en 169 miligramos al día por cada 1,000 habitantes. En México, los niveles registrados no superan el miligramo al día. Desde noviembre de 2023, el Gobierno de México, a través de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, regula la comercialización, prescripción y suministro de medicamentos opiáceos, como la oxicodona, con el objetivo de reducir el riesgo de adicción y proteger la salud pública. El esfuerzo se reforzó con una campaña de prevención. La felicidad que necesitas está en ti, con tu familia, tus amigos y la comunidad. Secretaría de Educación Pública, Gobierno de México. Con información de Axel Meneses, punto de referencia. Y en ese sentido, la droga que sin duda alguna hoy toma, aparte de las agendas internacionales, se lleva a 100,000 personas en Estados Unidos al año. 100,000 muertes que son dadas por el fentanilo y que además es autor del 70% de las muertes por sobredosis. Una droga lamentable que existe en el mundo y que sin duda alguna se tiene que atacar desde las causas sin revictimizar a quienes lo consumen, sin criminalizar, sino atendiendo realmente lo que compete. La presidenta se posiciona al respecto. Vamos a escucharla. Son 2 mujeres, ¿no? Que de los 6 creo que entraron, solo son 2 mujeres, ¿verdad? Clara, no 3. Margarita ya no pude ir porque fue el mismo día que entramos nosotros, pero fuimos prácticamente enseguida, después Clara y Rocío. Entonces estuvimos ahí, no porque nuestros compañeros no merezcan que estemos, sino sencillamente porque es tiempo de mujeres. Entonces estuve ahí con Rocío, y Rocío pues es una mujer de acción. Ya la vimos construyendo la refinería Olmeca y es muy echada para adelante y sé que va a hacer un gran trabajo al frente del gobierno de Veracruz. Escuchábamos a la presidenta, su reacción cuando le preguntan sobre cómo le fue en Veracruz. Este fin de semana la presidenta estuvo en la toma de posesión de Rocío Nale como gobernadora de la entidad y reconoció el trabajo de Rocío Nale, decía es una mujer de acción, y también reconoció el trabajo de las otras mujeres gobernadoras que llegaron también este año a sus estados. Y hablando de Veracruz, la presidenta también reconoció el trabajo que hizo el gobernador saliente, Cuitláhuac García. Destacó, 50% se redujo
la inseguridad de la entidad bajo el gobierno de Cuitláhuac García. Y también empezó a trabajar con obras de infraestructura, hospitales. Recordarás, Arlene, que en gobiernos priistas en Veracruz se inyectaba agua a los niños con cáncer y se les decía, ese es el medicamento, y en realidad se les inyectaba agua a los niños con cáncer. Y también recordarás que en gobiernos priistas en Veracruz precisamente fue cuando recibían recursos de la Federación para este tema del seguro popular, para llevar su propio sistema de salud, y en realidad los recursos o acababan en las cuentas, en paraísos fiscales de funcionarios públicos, o se iban a las campañas políticas. Hoy la presidenta Claudia Sheinbaum destaca el trabajo que realizó Cuitláhuac García en la entidad. Así lo mencionó. Quiero primero reconocer el trabajo de Cuitláhuac García. Ha tenido, como todos, críticas. Cuitláhuac bajó prácticamente en 50% la inseguridad en Veracruz. Nada más hay que ver los medios de comunicación del 16, del 17, lo que era Veracruz, los homicidios. Hizo un trabajo permanente de las mesas de paz para alcanzar una disminución de los delitos muy importante. Hizo obras fundamentales, hizo educación media superior, hospitales, 4 hospitales, el hospital de cancerología, la ampliación del hospital de cancerología que se hizo con recursos del gobierno de Veracruz en Jalapa es algo realmente impresionante. Los equipos que llegaron de aceleradores lineales para la atención del cáncer son de ultimísima generación. Es un trabajo muy bueno, caminos y otras obras que realizó. Entonces, el reconocimiento a Cuitláhuac, que ya vamos a informar a dónde lo invitamos a estar con el gobierno federal. Y veamos el contraste que hay de tener a un Javier Duarte que se convirtió en socio del crimen dentro del priismo, que saquearon y que hoy preso, que saquearon no solamente al pueblo de Veracruz, sino a las infancias, a los niños con cáncer, el sector de los sectores más vulnerables que puedan existir en la sociedad, se vieron perjudicados por la corrupción y la negligencia de este tipo de políticas. Y también ahora vemos a una primera mujer llegando a Veracruz, gobernando, pero además que ha tenido experiencia en materia de políticas públicas a nivel federal, Miguel. Así es. Recordemos que Rocío Nale estuvo al frente de la construcción de Dos Bocas y también tuvo una visión humanista cuando fue legisladora de Morena en la Cámara de Diputados. Hoy la presidenta Claudia Sheinbaum habla precisamente de las mujeres. Recordó que al llegar a la presidencia de la República, cuando toma posesión, pues destaca que es tiempo de mujeres.